¿Cómo están? Buen viernes. Aquí estamos en tercera edición para compartir con ustedes el último día ya de una semana muy intensa en el Congreso de la Nación, que anticipa un poco lo que puede pasar también la próxima semana con el debate parlamentario de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y, por supuesto, también con los otros proyectos que están vinculados, ¿no? Por un lado, las leyes fiscales, que también circuló, que será ingresado formalmente por el Ejecutivo, porque ese sí no tiene estado parlamentario. Y por otro lado, un borrador del anexo que incluirían uno de los capítulos que incluirían desde el radicalismo con propuestas para una reforma laboral. Que hoy en el texto original, el dictamen que volvió a comisiones de la Ley Bases en febrero de este año, se reeditó, se reescribió de algún modo con los acuerdos con diferentes bloques y en ese sentido es que el radicalismo quiere aportar su mirada sobre una posible reforma laboral. Parte de lo que ahora está judicializada en la justicia argentina, suspendido por el decreto 70/23, por acciones judiciales, ¿no?, que se llevan adelante, y la Corte Suprema también para definir respecto a todo esto. Vamos a repasar lo que ha sido esta semana, lo que anticipa para la próxima y también algunos proyectos que se van incorporando a la mesa de entradas de la Cámara de Diputados, donde se van presentando las iniciativas para luego ser giradas por la Secretaría Parlamentaria a cada una de las comisiones según corresponda tema y actividad que intenta regular. Voy a darle la bienvenida a mis colegas y compañeros que también, después de una semana importante, ya estamos con el sosiego del análisis ya fin de semana, con un poco menos de adrenalina, un poco más cansados. Claudio Mardones, bienvenido, buenas tardes. Amanda Alma, muy buenas tardes. Tal cual, estamos transitando al menos horas que están más relajadas de lo que ha sido esta semana, pero también con algunas definiciones. Hablabas de la posible reforma laboral que impulsa el radicalismo, pero en un contexto en donde no solamente el oficialismo avanza en definir algunas cuestiones claves para la semana que viene, sino también cuestiones que atraviesan tanto al Senado como a la Cámara de Diputados han sido cruzadas por los sindicales, especialmente por el anuncio de un nuevo paro de la Confederación General del Trabajo, una movilización para el 23 de abril y luego de una reunión muy importante de 2 horas y media que fue antes de ayer con miembros del Gobierno Nacional y también otra reunión de parte de la conducción de la CGT con el bloque de Unión por la Patria en el Senado, en la sede de Azopardo. Exactamente, todo eso vamos a estar viendo cómo va latiendo aquí en el Congreso de la Nación respecto, te paso esto, Gracias, de las actividades parlamentarias que tienen que ver con la modificación del sistema laboral. Gonzalo Salabarrieta, ¿cómo anda? Bienvenido, buenas tardes. Querida Amanda, ¿cómo andás? Claudio, también un gran saludo para vos. En una semana que nos da como, que nos carga de aire. Es como que la Cámara ya está con muchas comisiones conformadas, constituidas, con sus autoridades, algunas en reserva, como esta semana así lo ha decidido en varias de ellas, por ejemplo la Unión Cívica Radical, con algunas modificaciones, por ejemplo, como este nuevo interbloque dentro de la Libertad Avanza que ha conformado Oscar Sago, ya no más presidente del bloque, del oficialismo, y también con muchos proyectos, como uno en particular del cual vamos a hablar en un ratito, que ya están tal vez con un poco más de forma, con un poco más de intención con esto de la constitución de las comisiones, de que puedan empezar a tener su tratamiento y empecemos a tener una actividad legislativa más allá de el foco que está puesto, lógicamente, en 3 ejes: la ley de bases, el DNU, que tiene que pasar todavía por la Cámara de Diputados, y luego obviamente con lo que pase en el antes y el después del Pacto de Mayo. Sí, sin duda, todo esto se va configurando porque hay muchas expectativas, sobre todo porque las reuniones que están manteniendo los bloques parlamentarios de distinto signo político con el Gobierno Nacional, también el propio bloque de La Libertad Avanza va trazando una estrategia articuladamente, ¿no? Hay que pensar justamente que este Gobierno Nacional tiene 41 representantes en la Cámara de Diputados, a partir también de algunas que fueron abrevando de otros partidos políticos y conformaron este bloque de 41 en la Cámara Baja y 7 en la Cámara de Senadores. No hay ninguno de los 24 gobernadores o 23 gobernadores y jefe de gobierno que responda directamente a La Libertad Avanza, y eso requiere de estrategias, ¿no? De estrategias claras, de estrategias
que van articulándose entre el Ejecutivo y los legisladores. Veremos cómo va desarrollándose la semana próxima, porque hay muchas cosas que quedaron acordadas esta semana que empezarán a transitarse ya formalmente la próxima por ahí. Algunas que se han acordado que buscan allanar el camino para el tratamiento de la ley, de la nueva versión de la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Pero lo cierto es que también esos 41 integrantes de La Libertad Avanza han transitado una semana compleja y cierran con un saldo distinto. Han vuelto al número de 38, especialmente por lo que vos mencionabas, Gonzalo, que es este nuevo bloque, Movimiento de Integración y Desarrollo, MIDE, encabezado por Oscar Sago. Una presentación esta mañana que lo contaban nuestras compañeras y compañeros de la mañana en la primera edición, y en donde además la nota que firma Sago, que presenta a sus 3 integrantes, también tiene un segundo párrafo. A ver. Y ese segundo párrafo dice, bueno, invitamos a las demás fuerzas que se identifican en el presidente Javier Milei a constituir un interbloque. Claro, obviamente ahí hay un parapeto, quizás un paragolpe para afrontar lo que ha sido el título desde entonces, que es que el bloque de La Libertad Avanza hoy ha afrontado una fractura y está dividido en 2 partes, obviamente, a partir de lo que implicó la discusión interna en torno a la constitución de la Comisión de Juicio Político y lo que implica hasta este momento, por una parte, la intervención del presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, que considera que lo actuado en la Comisión de Juicio Político es nulo y por ende se espera la convocatoria para el jueves de la semana que viene a una nueva reunión. Pero al mismo tiempo nos encontramos con la otra mirada. La diputada Marcela Pagano ratifica que sigue al frente de la Comisión de Juicio Político y que espera que todas esas cuestiones se diriman la semana que viene. Ya el tema está abierto de otro modo. Lo hemos preguntado incluso desde aquí. ¿Qué va a pasar con las demás fuerzas políticas que estuvieron en la reunión de juicio político? ¿Qué va a hacer el radicalismo? ¿Qué va a hacer Unión por la Patria con esa convocatoria? ¿Y quiénes van a estar? ¿Cómo se va a comportar este nuevo bloque a partir de lo que implica redefinir su presencia en las comisiones? Y otra vez, el poroteo. Un poroteo que empieza a abrir preguntas precisamente en vísperas de un momento clave que tiene que ver con el debate de la nueva versión de la ley base. Exactamente, y de eso vamos a estar conversando porque justamente en el devenir de estos días, además de toda la discusión interna que tiene el oficialismo, parte de sus procesos de una fuerza con estas características, con poca cantidad de diputados y de senadores, con ninguna representación en las gobernaciones, tiene que encontrar sus estrategias para hacerse con la posibilidad de aprobar estas leyes, y por eso algunos de los debates se van dando también en las comisiones. La realidad es que hay una agenda que se va acumulando, que se va abultando, cantidad de proyectos no solo que presenta la oposición o que difunde el oficialismo a partir de los borradores que se van encontrando con distintas apreciaciones por parte de los sectores que aportan justamente las modificaciones que buscan, porque muchos coinciden en esta perspectiva y otros tantos consideran que es importante que cada gobierno que asume tenga su propia agenda y que pueda, bueno, responder a la expectativa de los votantes, ¿no? Y allí hay una articulación entre los proyectos que ingresan y los proyectos que impulsa el Ejecutivo. Veremos cómo el presidente de la Cámara, Martín Menem, puede maniobrar esta estrategia para que las 2 condiciones se pongan sobre la mesa, porque esta semana hemos visto justamente la Comisión de Previsión y Seguridad Social que sigue adelante con su debate respecto a la modificación de la fórmula jubilatoria, la manera en que se calcula, también los tiempos de actualización, y se trabaja muy rápidamente y a contrarreloj para que la semana que viene también pueda haber un dictamen respecto a esto, ya que pasaron 15, ¿no?, expositores esta semana. Sí, han pasado 15 expositores y recordemos que será la tercera reunión informativa sobre esta solución que se está buscando para la nueva fórmula de el salario o el haber jubilatorio en realidad. Y que va a ser una comisión tal vez mixta, pensándolo, y lo comentábamos, lo que puede tener un gran porcentaje de informativa en el debate, en el intercambio, esto que se viene dando en el contexto de un listado de invitados, pero no cualquier invitado, sino vinculados, relacionados de alguna manera, periodistas
especialistas en abogacía previsional, especialistas o que han representado de alguna u otra manera en alguna institución a los derechos de los jubilados y que han dejado su palabra, han dejado su opinión para que se llegue a un dictamen unificado con la mejor fórmula y sobre todo para que no pierdan tanto pensando en lo que fue el mes de enero, ¿no? Donde hubo un mayor grado de inflación y por eso tal vez nos deja una puerta abierta a que esta semana que viene, precisamente el martes a las 4 de la tarde, tras una larga charla, un buen intercambio, seguramente pueda pasar de una informativa a tener, ¿por qué no?, la firma de un dictamen. Es una pregunta. Claro, es lo que por lo menos tienen la expectativa, tanto la presidenta, Gabriela Brouwer de Koenig, como los diputados de diferentes bloques, lo han dicho también los diputados de la coalición cívica, de Unión por la Patria, del Frente de Izquierda, incluso también del radicalismo, como es la diputada Brouwer de Koenig, que hay más acuerdos que desacuerdos en los 16 proyectos que están circulando. Ya hay un análisis de los asesores, además de los invitados. Los asesores se van juntando, no son públicas esas reuniones, pero sí han diseñado una manera de comparar también los proyectos y tratar de centrarse en los acuerdos y dejar de lado las diferencias, porque el proyecto está girado a 2 comisiones y solo una la está discutiendo ahora y la otra está en cabeza del diputado José Luis Esper, que asume justamente como presidente de la Comisión de Presupuesto que ya está saldado el tema con el DNU 268, creo que es el DNU, el de la modificación de las jubilaciones. Si no es 268, es 274, tengo una confusión ahí. Así que veremos si el oficialismo convoca a esta comisión. Parece que no sería la definición, por lo menos por ahora, del diputado Esper, presidente de la Comisión de Presupuesto, ver qué otra estrategia puede contar la oposición, porque de tener dictamen en una comisión no se puede llevar al recinto porque no ha cumplimentado todavía su tratamiento en todas las comisiones en las que ha sido girada. Y con eso el oficialismo y el gobierno vuelve a ganar tiempo. Eso me parece a mí que sucede en este contexto, porque además lo que ha sido el plenario y los invitados. Vos hablabas de 2 periodistas, Ismael Bermúdez del diario Clarín y Silvia Stang del diario La Nación, 2 de los periodistas más experimentados. Bueno, la foto que dieron ante la comisión fue una foto preocupante respecto al nivel de depreciación del ingreso de los jubilados. El contexto se da, la mirada de los especialistas respecto a la depreciación inédita de las jubilaciones. Algunos han llegado a comparar la caída de esos ingresos con el año 2001-2002. No es nada distinto a lo que dijo hasta hace poco Osvaldo Giordano, quien fue titular de la ANSES hasta hace poco. Y en ese contexto también el planteo que habían hecho otras organizaciones, incluso intervino la organización CIPEC, la ONG, que también afrontó y metió el dedo sobre un tema muy candente que tiene que ver con la otra cuestión. Circula la información también y ya confirmada de que no habría más moratorias en este contexto. La suspensión de la moratoria en curso, digamos, ¿no? Eso en primer lugar, y que no habría otras en el futuro. Y a eso se suma la mirada que decía incluso el CIPEC, que tiene que ver con la universalización de los ingresos jubilatorios y también la prestación, transformarlo en una prestación, los mecanismos para transformar la discusión jubilatoria en una discusión de subsidios. Bueno, ahí hay cuestiones que gravitan con mucha fuerza, que como pasó la otra vez cuando hubo un plenario muy ambicioso respecto a la reforma de la ley de alquileres, bueno, pasó esto, fueron muchas voces, fue un debate exhaustivo para poder conocer en profundidad lo que estaba pasando, una foto certera. Lo menciono porque eso también permite comprender para qué sirven esas reuniones informativas y la voluntad política de convocar a voces lo más plurales posibles para poder tener una foto actualizada de la situación. Lo mismo pasó en la discusión con la reforma de la ley de alquileres. Esa información fue muy escuchada, pero en muchos aspectos finalmente no se plasmó de una manera. Se plasmó, exactamente. Exacto. ¿Correremos el riesgo de lo mismo en este caso? Lo que pasa es que de fondo está, más allá de la discusión sobre el haber jubilatorio, el sistema previsional, ¿no? Que es una discusión que ha sido muy visitada en el Congreso de la Nación, que se ha resuelto solamente en aquel entonces cuando se pasó nuevamente el sistema de capitalización al de reparto, y luego las discusiones fueron sobre la actualización, ¿no? La fórmula, mejor fórmula
posible. Hubo una fórmula que se implementó hasta el 2017, hubo un cambio en el 2017 que se implementó hasta el año 2020 porque se suspendió por decreto y durante todo ese año se estuvo trabajando en una nueva fórmula y ahora esta nueva con un horizonte que recupera la original del año que estuvo vigente hasta el 2017. Se extienden estas discusiones porque hay en el fondo un debate que es complejo de afrontar por la realidad de la economía argentina, que es la viabilidad del sistema jubilatorio por un lado, la sostenibilidad del sistema jubilatorio, pero por otro lado la realidad de cientos de argentinos que llegan a la edad de jubilarse y no tienen ni los aportes hechos por sus patrones, ni tampoco los años para poder acceder al régimen de jubilaciones. Y eso es un problema complejo por la gran cantidad de informalidad que también está presente aquí en el Congreso. Gonza, ¿nos vas a contar de un proyecto que ingresó hace poquito? Sí, te voy a contar de un proyecto, Aman, que ha presentado Daniel Arroyo, que ha sido electo presidente en una de las comisiones y justamente en la comisión de salud, si mal no recuerdo, o en la de discapacidad. No, discapacidad, salud está Sheldin. Exactamente, en la de discapacidad justamente ha sido designado como presidente de esta comisión Daniel Arroyo, que se lo ha visto muy participativo realmente en muchas de las comisiones en la gestión anterior o en el año o en los años anteriores, e inclusive Daniel Arroyo se hizo presente muchas veces con participaciones en la comisión de salud justamente y acción social. Bueno, en este caso lo que está presentando el diputado de Unión por la Patria, ex titular del Ministerio de Desarrollo Social, bueno, es justamente un boleto sanitario gratuito durante la primera semana, durante el primer embarazo y sobre justamente las infancias que vamos a ir desarrollando. Esto básicamente lo que hace es modificar la ley 27.611, que lo que hace es, es más conocida como la ley de los 1000 días. 1000 días es un cálculo que se hace donde tiene que estar el foco de la atención médica para la prevención de distintas enfermedades en el no nacimiento, sino en el crecimiento también de los niños. Viene a complementar la asignación universal por embarazo, que es justamente la asistencia a las personas que están transitando un embarazo, que se termina el día del nacimiento. Entonces, para complementar los primeros días y años de vida, se debatió este proyecto, recuerden, en conjunto con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, como contrapeso a ese discurso. Parte de la negociación. Claro, y contrapeso del discurso de, no se está atendiendo a quien sí quiere llevar adelante su embarazo. Exactamente, y que fue uno de los temas que terminó finalmente de definir el equilibrio en el Senado, ¿no? Acá hay un tema clave. Hay muchos interrogantes respecto a cómo avanzó esa instancia, cómo se implementó y precisamente las necesidades de poder reformarlo y mejorarlo. Bueno, y justamente para continuar desarrollando es importante entender el contexto, por eso un poco de explicación, ¿no? Es el cuidado de niños hasta sus primeros 3 años, es decir, en el embarazo, en el nacimiento y durante su crecimiento hasta los 3 años, por eso es la mención de los 1000 días, ¿no? Cerrando haciendo el cálculo, y además porque la sala de 3 es obligatoria también, no se termina de implementar, pero es obligatoria para el sistema educativo, así que empalma justo todo el desarrollo y el cuidado de las infancias. Exacto. Bueno, lo que quiere hacer Arroyo básicamente es incluir 3 modificaciones puntuales mirando y leyendo el texto, básicamente. Bueno, esto tiene que ver con, obviamente, el embarazo, el nacimiento, el crecimiento hasta los 3 años. Lo que hace justamente es puntualizar esta ley mencionada, la 27.611, en los efectos de la salud integral. Sobre todo lo que mencionaba recién, la prevención, para que luego no haya efectos secundarios, para que luego el problema no sea atendido más tarde, sino más bien temprano y rápidamente. Y sobre todo hay que atender a esto que mencionaban recién tanto Amanda como Claudio. Esta ley fue sancionada el 29 de diciembre del 2020. Es una ley muy reciente y lo que está proponiendo Arroyo es un agregado. ¿Cuál es el agregado? Bueno,
Dentro de, ahí vamos a ver ya la próxima placa, es básicamente un agregado, son 3 agregados en realidad, uno que tiene que ver con el artículo número 3, ahí lo estamos viendo, bueno, es justamente Daniel Arroyo el que presenta este articulado, incorpora el inciso J, ¿a dónde? Al artículo número 3. ¿Qué es lo que menciona en el inciso J del artículo 3? Bueno, es como en toda ley, generalmente los primeros artículos son los que explican lo que mencionan lo más importante o lo más grueso de la ley. En este caso, lo que hace es agregar que haya un boleto gratuito para justamente aquellas personas que están en su primer embarazo, en la etapa de crecimiento y también para sus acompañantes. Esto básicamente está de la mano para aquellas personas que entienda el Poder Ejecutivo que están en situación de vulnerabilidad. Aquí está el boleto sanitario gratuito, niños, mujeres, otras personas gestantes y su acompañante. Importante mencionar porque es una ley que obviamente es inclusiva en este caso y menciona obviamente a otras personas gestantes. Esto es lo que Daniel Arroyo quiere sumar al artículo 3, que ya está compuesto, está grueso, pero le falta justamente este inciso J donde suma el boleto gratuito. Y después lo que se encarga es de agregar 2 artículos agregados, que se llaman el artículo bis y el artículo ter, que serían como el segundo y el tercer agregado a un artículo. Básicamente, en el 26 bis lo que hace es aclarar justamente, que lo tengo aquí, que esto es para medios de transporte de pasajeros automotor, ferroviario, subterráneo, aéreo o fluvial. Claro, para todos los sistemas públicos de transporte. Exactamente, digamos. Como para que técnicamente se entienda y de que qué se trata. nadie crea que hay algún medio de transporte que no esté incluido. Claro, exactamente. Sobre todo para las suspicacias, no, eso no estaba, le cobro entero el boleto. Yo me tomé un colectivo. No, claro, sí, porque bueno, hay que pensar que hay un principio legal que justamente establece que uno puede no conocer la ley en detalle, pero no puede alegar su desconocimiento, ¿no? Uno tiene por su derecho ciudadano y por su obligación como ciudadano la obligación de conocer las nuevas legislaciones y estar al tanto. Bueno, puede no saber que existe, pero tampoco no puede no saber que la afecta, en definitiva. Claro. Es verdad que para eso están estos programas, ¿no? Para explicarle a la ciudadanía cuáles son los derechos, cuáles son las leyes que existen, cuáles son los debates que hoy se están dando, pero también para conocer cuáles son las leyes y los derechos que nos alcanzan. Así podemos reclamarlos o en caso de que no se cumplan, bueno, exigir que se cumplan, ¿no? Como esto que es incorporar el transporte gratuito para las personas que son beneficiarias de este programa, que no son tampoco tantas en el mundo, en la Argentina quiero decir, porque son quienes están transitando un embarazo, la crianza de los primeros años de vida y que se va renovando permanentemente. No es que una persona mantiene este beneficio durante toda su vida, ¿no? Es temporal. Sí, exactamente. Y por eso incluye este artículo 26 bis, que es donde aclara justamente que es para todo este tipo de transportes. Y en el artículo 26 ter, lo que aclara es el alcance justamente de este tipo de transportes y este boleto sanitario gratuito, que lo que hace es aclarar que es para el nivel nacional, provincial, municipal, en corta, mediana y larga distancia. Y el último punto para que entendamos es porque si hay un artículo bis y un artículo ter, es porque no está modificando el artículo de raíz, que es el número 26. ¿Qué es lo que dice el artículo 26 de esta ley 26.611? Sí, lo estoy diciendo bien, ¿no? 27.611. Lo que marca es justamente que tiene que haber protocolos específicos para el cuidado de las mujeres y personas gestantes menores de 15 años, específicamente, y también para aquellas situaciones en donde hubo un abuso sexual. Entonces lo que hace es tomar este artículo 26 y agregarle que existe la posibilidad de, en este transporte que mencionamos, y en estos alcances nacional, provincial, en la corta y en la larga distancia, tengan la posibilidad también. ¿Por qué? Porque es una manera de asistir, de ayudar para lo que es el
control, el diagnóstico, Claro. para todos los el seguimiento estudios, del el embarazo seguimiento. y de los primeros meses de vida, ¿no? Claro. Que es parte de las conflictividades. Y esto que decías está bueno porque los artículos 26 bis y 26 ter es una manera de profundizar un artículo o de agregarle, en definitiva, más volumen a un artículo con Claro. otros párrafos, ¿no? Y es una estrategia parlamentaria para no intervenir en el contenido original, que están de acuerdo, sino para la ampliación de Claro. sus alcances. Bueno, gracias, Gonza. Un placer. Veremos cómo va latiendo esta discusión. Entiendo que es por legislación general seguramente que va a andar circulando esta iniciativa. Nosotros nos vamos a la pausa y volvemos en instantes. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites. De lunes a viernes, 10:45 horas. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques.
Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Continuamos aquí en Diputados TV para compartir con ustedes toda la información parlamentaria. Ya, bueno, llegando al final de la semana, un poco con la lengua afuera porque hubo mucha actividad. No solamente aquí en la Cámara de Diputados se constituyeron comisiones, también se constituyeron comisiones en la Cámara de Senadores. Finalmente, después de algunos traspiés que tuvieron la semana anterior, se constituyó la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca y otras que van avanzando, pero también apareció justamente la convocatoria en el día de ayer de la Comisión de Trámite Legislativo, la comisión que analiza los decretos de necesidad y urgencia. Recuerden, se había constituido hace ya 2 meses atrás, a fines del mes de febrero, a mediados del mes de febrero, cuando se extendieron las extraordinarias. Sí. Las extraordinarias originalmente eran hasta el 31 de diciembre, de enero, y después se extendieron 15 días más para el mes de febrero, y eso permitió en definitiva que se desarrollara la constitución de esta comisión, la de trámite legislativo, si no me falla la memoria, donde se eligió al senador Pagotto de la provincia de La Rioja, de La Libertad Avanza, como presidente, y hubo un derrotero de discusiones. Derrotero de discusiones, especialmente porque en este caso no solamente el disparador tiene que ver con el DNU 7023, el más conocido y más importante de los decretos firmados por el presidente Javier Milei, pero lo cierto es que acá hay un tema muy importante y tiene que ver con el tiempo de vida del DNU 7023. Recordemos que el oficialismo, y esto fue una discusión que retumbó dentro del Congreso, el oficialismo trató de estirar todos los tiempos posibles para la constitución de la bicameral. Sí. Luego de ese proceso viene otro tiempo también para decir, bueno, hay muchos decretos para analizar. ¿Por hay dónde como empezamos? 900 decretos. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por el principio, por el final. Y ahí en el medio se fueron acortando también los tiempos porque vencidos los 10 días para la presentación y también los 10 días para el tratamiento, quedaba habilitada la posibilidad de llevar el tema al recinto. ¿Qué pasó? Es lo que pasó en el Senado. Sucedió. Exactamente. Y ya el DNU 7023 tiene el rechazo de la Cámara Alta, lo que no impide que la bicameral de trámite legislativo, este año con cabecera en el Senado, siga adelante con su trabajo. Hubo un momento que fue el disparador principal, recordemos, antes de que quedaran al desnudo las discusiones dentro del oficialismo para llevar o no al recinto del Senado el DNU 7023, se esperaba que la bicameral recibiera a varios funcionarios del Poder Ejecutivo para defenderlo, para brindar explicaciones. El más esperado era el
jefe de gabinete Nicolás Pose. Lo cierto es que eso no sucedió. Algunos consideran de que va a demorar en suceder ahora, teniendo en cuenta que ya está el revés del Senado. Sí, además se suponía que tenía que venir el ministro, el jefe de gabinete prontamente a la Cámara de Senadores, porque tiene que cumplir con el artículo 101 de la Constitución. Quedaba pendiente que sea en el Senado, una vez en cada cámara. Veremos si se puede ir tramitando eso y si se puede discurrir hacia esa definición. Lo que también, como bien contaba Claudio, es que cuando se reunió la comisión en su momento en el mes de febrero, dieron con la información de muchos decretos que se quedaron pendientes de las gestiones anteriores, incluso algunos de la segunda gestión de Cristina Fernández de Kirchner, que nunca se habían tratado. Tiene que ver con la naturaleza de los decretos. Hay decretos que tienen tiempo, DNUs, decretos de necesidad y urgencia, tienen un tiempo de existencia. Por ejemplo, la declaración de un día feriado por el Mundial, por el triunfo de la Argentina, la tercera Copa Mundial de la Argentina, que se declaró feriado y fue por un DNU, y ese es uno de los DNU que quedó pendiente. Otro, por ejemplo, tiene que ver con partidas presupuestarias que se redireccionaron y que los actos que se desarrollan son a través de un decreto que tiene que firmar el presidente y el ministro de Economía y el jefe de gabinete. También esas son las cosas pendientes que quedan. Cosas de Macri también, de esa naturaleza. Le aporto unos datitos. A ver. Le aporto unos datitos. Los decretos que podrían ser tratados por la bicameral de trámite legislativo en este momento, hay un listado. Sí. Ese listado tiene 134 DNUs pendientes. Wow. De esos 134 DNUs pendientes, hay una categoría muy importante, que fue la que retumbó también ayer en la bicameral de trámite legislativo, antes de que interviniera el senador Paoltroni. Sí. Bueno, ahí hubo una enumeración. En esa enumeración, dentro de estos 134, hay un tema muy importante, que son los DNU con objeto cumplido. Esto que vos ya estabas terminaron de explicando. funcionar, ¿Cuántos digamos. son esos? No sé, 100. Le voy a decir 87. Bueno, le prefiero pero me imaginaba que era un número parecido. Y ahí viene la discusión. Bueno, hay 87 con objeto cumplido. ¿Es prioritario que sean tratados antes que los otros que sí tienen vigencia y siguen impactando? ¿Cuáles son los otros números? Hay 33 decretos vigentes de las gestiones de Alberto Fernández y de Mauricio Macri. Que vienen de ahí vigentes y siguen en que vigencia ser, y no han pasado por la bicameral de trámite legislativo. Y tienen que ser debatidos y dictaminados. Discusión también que ha sido parte del pase de facturas, obviamente, porque ¿qué es lo que dice el oficialismo cuando ayer la senadora Anabel Fernández Sagasti y la diputada Carolina Gaillard, ambas decían, bueno, aceleremos la discusión con los decretos vigentes, concentrémonos en los decretos actuales. Que siguen funcionando, digamos, que tienen fuerza de ley. Exactamente, que tienen fuerza de ley. En el caso de mi ley son 20, por fuera del DNU 7023. Son 20. ¿Qué es lo que contesta el oficialismo? Y qué es lo que también contestó Hernán Lombardi, diputado e integrante también de la bicameral, esta bicameral de 16 integrantes, 8 senadores, 8 diputados. Lombardi le dijo muy airadamente a Anabel Fernández Sagasti, no nos cargue a nosotros con este tema porque cuando fueron gobierno y tuvieron la gestión de la bicameral no activaron el tratamiento correspondiente y por eso tenemos todo este listado. Lo cierto es que la discusión también incluye, repaso, 87 decretos de necesidad y urgencia con objeto cumplido, 33 de las gestiones de Alberto Fernández y de Mauricio Macri y 20 de Javier Milei, en donde obviamente la pieza central tiene que ver con el DNU 7023. El manejo de los tiempos tiene que ver precisamente con esto que estábamos hablando. ¿Cuánto va a demorar esto? ¿De qué modo va pasando semana tras semana hasta que finalmente se concentre la discusión sobre los decretos del actual gobierno? Ahí es donde estallaron los cruces más duros. Sí, y hay que decir que parte de la crítica que hace el oficialismo y una parte de la oposición a Unión por la Patria es justamente que durante el año 2023 no se reunió la comisión bicameral. La última reunión data de octubre-noviembre del 22 y ha generado estos traspiés que hoy argumentan obviamente los diputados del oficialismo respecto al estado de situación. Si se hubieran resuelto en tiempo y forma, probablemente hoy se podría avanzar directamente con los decretos que ya están firmados a partir del 10 de diciembre pasado. Pero es una resolución difícil. Hubo otra escena complicada en
la Cámara de Senadores en el contexto de esta comisión de trámite legislativo con el senador Paul Troni y senadoras y diputadas de diferentes bloques que manifestaron su preocupación porque, bueno, hizo una comparación, podríamos decir, desafortunada para tener cierta delicadeza respecto a un comentario que, bueno, incluía una referencia sexual y allí se generó un intercambio entre las distintas fuerzas políticas, principalmente apuntando a la necesidad de mantener ciertos parámetros para la discusión dentro de un ámbito institucional como es el Congreso de la Nación y sobre todo también respecto a las diversidades políticas y también sexogenéricas que hay en el Congreso. No todos son varones, hay también mujeres. La referencia que hizo el senador Paltroni fue recepcionada de una manera poco feliz por la mayoría de los presentes y que fue fuertemente criticada no solamente en redes sociales, sino en vivo y en directo por algunas de las senadoras, porque, bueno, una referencia que invita justamente a reflexionar sobre el protagonismo que tiene en algunas características de manifestarse públicamente las connotaciones sexuales en un ámbito tan particular como es el Congreso de la Nación y sobre todo el Senado, ¿no? Que si bien a veces tiene un viso de un espacio muy tradicionalista, es la representación institucional de las provincias. Entonces hay ciertas formalidades que se reclaman, de hecho no es bien visto las demostraciones de afecto, de efusividad, los aplausos dentro de los debates, formalidades que a veces rayan un poco esta cuestión de, bueno, parecen antiguas, pero que también terminan siendo un ancla para que algunas discusiones no se vayan de tono, no se vayan también de la forma en que se tienen que referenciar, claro, los parámetros en que se tienen que referenciar los diputados y senadores. Así que no solamente fue una discusión política, también fue esta discusión que va tiñendo un poco la tensión entre los bloques, ¿no? Porque esto irradia a todos los bloques políticos. Ya el senador Paul Troni tuvo sus diferencias con la propia vicepresidenta de la Nación en algunos momentos. Bueno, estuvo a punto de ser presidente provisional del Senado y se enojó muchísimo cuando no lo fue porque consideró que su propio bloque había negociado con el peronismo y especialmente con el gobernador Gildo Infran para que no quedara al frente de este cargo que está segundo, en la línea de sucesión presidencial. Lo que son de la misma provincia, son de San Formosa, que no lo habíamos dicho. Lo que hay que decir en este caso es que Paul Troni lo que hizo fue una metáfora desafortunada. Sí. Y en ese contexto, además, Paul Troni no ha estado en la bicameral de trámite legislativo. Ayer fue en reemplazo de Juan Carlos Romero. En el arranque de la bicameral hubo dos reemplazos. Uno tuvo que ver con Juan Carlos Romero y Paul Troni fue el que llegó a ocupar ese lugar. Lo cierto es que, claro, en la medida que fue subiendo de tono la discusión, porque la discusión, obviamente, el tema de fondo gira en torno a los tiempos para el debate y las prioridades. Eso precisamente en el caso del peronismo resulta inaceptable que no estén en las prioridades los primeros decretos del gobierno de Milei. Para el oficialismo, todo lo contrario. Hay que avanzar precisamente con el tratamiento de los otros decretos, de lo que estábamos enumerando recién. Y ahí, en ese contexto, es donde, bueno, quedó finalmente el interrogante para la semana que viene. La semana que viene no solamente tenemos el interrogante de lo que va a pasar aquí en la Cámara de Diputados con una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político, sino también cuál va a ser la resolución de este debate en la bicameral de trámite legislativo. Lo que tengo para decirles también de la semana que viene, tenemos alguna mínima certeza que el martes 16 a las 16 horas en el anexo C, la sala más grande de la Cámara de Diputados de la Nación, va a haber una nueva comisión de Previsión y Seguridad Social para tratar el sistema integrado de jubilaciones y pensiones bajo la ley 24.241, algunas modificaciones y establecer también que las jubilaciones y pensiones serán expresadas en unidades de valor adquisitivo, los UVA, excepto las provenientes de los regímenes especiales y también, bueno, obviamente la evaluación de cómo avanzar con la fórmula jubilatoria. También en la agenda está, como bien anticipaba Claudio, para el jueves 18 a las 11 de la mañana una nueva reunión, dice constitutiva, de la Comisión de Juicio Político. Veremos ahí cómo se resuelve también, porque las voces de los diputados de la oposición en el contexto de la Comisión de Juicio Político también tiene un peso importante y ahí
hay que retomar lo que dijo en su momento el diputado Emilio Monzó, quien fuera presidente de esta Cámara durante 4 años, respecto de los antecedentes que pueden quedar de esta situación si no se reconoce la presencia de la mayoría de los diputados integrantes de la comisión y el valor de la constitución de la comisión. Entonces me parece que va a haber una discusión reglamentaria muy interesante porque parece que fueran discusiones internas, pero dan cuenta de la validez o no de actos institucionales como las comisiones, que son comisiones públicas y que además son el órgano básico de la discusión política y parlamentaria en el Congreso. Sí, me ponía a pensar, Aman y Claudio, respecto a un pedido de palabra del otro día de lo que fue la segunda reunión informativa de Previsión y Seguridad Social, donde una de las oradoras habló directamente de una cifra. Dijo, nosotros podemos discutir cualquier fórmula, pero siempre y cuando el piso del básico sea de 700.000 pesos. Es decir, es una cifra que está muy alejada a lo que hoy se está ofreciendo, a lo que se puede llegar a debatir, imagino, pero que tal vez entre esa cifra y lo que se está proponiendo por parte del Poder Ejecutivo y lo que se pueda llegar a proponer en un dictamen pueda tener un punto en común, digo. Porque hablar de cifras no es tan fácil como parece, pero para eso tiene que haber un trabajo, tiene que haber una escucha por parte también de los propios legisladores, y para esto están las reuniones informativas. Pero pienso, tal vez un punto medio entre lo que se pide y lo que se ofrece pueda llegar a ser un punto de partida para empezar a darle solución a esta problemática que no es nueva, que viene de hace muchos años, pero que realmente se ve un poco lejana esta posibilidad de poder lograr el objetivo de llegar a un 700.000 pesos de básico para el haber jubilatorio, que creo que está lejano por lo menos de lo que se puede llegar a pensar. Sí, efectivamente. Vamos a esperar seguramente que la semana próxima, ya con la presencia de los diputados, se llegue a la firma de un dictamen o por lo menos la discusión más acabada respecto a las propuestas que están circulando. Recuerden, son más de 16 las propuestas para la modificación jubilatoria. Tenemos una entrevista, vamos a presentarla de esta forma. ¿Qué tal, diputada Carolina Yutrovic? Aquí Amanda Alma la está saludando, la veíamos ahí conectándose a Diputados TV. ¿Cómo está? Bienvenida, buenas tardes, gracias por estos minutitos. ¿Cómo estás, Amanda? Buenos días. Buenas tardes, perdón. Aquí cerrando una semana intensa, ¿no? Con la conformación de comisiones. Por un lado, ¿cuál es su evaluación de todo este proceso que ha constituido ya 31 comisiones que permiten el funcionamiento y el desarrollo de la actividad en el Congreso? Bueno, es importantísimo que podamos avanzar justamente en esto. Quedan algunas que son también muy importantes, ¿no? Como la energía y algunas otras comisiones que esperamos que se constituyan también en el corto plazo. Pero bueno, ya me parece que con esto se abre la posibilidad de empezar a trabajar intensamente y también hacer un acompañamiento, ¿no? Quizás hacernos un acompañamiento entre las comisiones, ¿no? Porque hay temas que nos atraviesan a varias y podemos empezar a interactuar en la medida que están conformadas para ir abordando los temas. Quizás ni siquiera por un tema de proyectos en sí, que hay muchos, pero sí también en temas de, el DNU que nos atraviesa a muchas, ¿no? Y que eso me parece que también es una buena oportunidad para poder plantear cuestiones que tengan que ver con el DNU, que pasan por diferentes áreas de las comisiones de este Congreso. Preguntarle respecto justamente a esto que usted comentaba del DNU 7023, qué es lo que están comentando en su bloque. Hicieron esta semana una iniciativa con bloques opositores, con especialistas. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que nos puede contar por lo menos de la estrategia que van a llevar a cabo aquí en Cámara de Diputados? Mira, nosotros en la estrategia es que se sigan sumando voluntades y sobre todo votos para poder, desde nuestro bloque, propiciamos el rechazo, como bien ustedes saben, y la idea es que en esa posibilidad de poder juntar más votos para el rechazo, es importante la participación de la comunidad organizada, ¿no? De las diferentes organizaciones o instituciones que vienen
digamos, tomando al Congreso como caja de resonancia de los problemas que ha causado y en algunos casos de los damnificados y de los efectos negativos que tiene permanentemente el DNU hasta que no lo podamos rechazar en muchos sectores de la comunidad. Y bueno, en mi caso, que estoy en la Comisión de Defensa de Derechos del Consumidor, de la competencia, ya nos estamos dando la tarea, hemos asumido en esa comisión hace 2 días, pero nos estamos dando la tarea de ver todo el tema que ha afectado muchísimo el DNU con el tema de los precios, los valores de la salud, del acceso a salud, como son las prepagas, los medicamentos, y nos estamos dando la tarea porque tenemos muchísimos pedidos a esta comisión, más allá que haya un tema en salud, pero a esta comisión referido a lo inaccesible que se está volviendo justamente para las familias el contar con una prepaga, con una obra social. Así que, bueno, estamos encarando por ahí, con el tema medicamentos lo mismo, ni hablar alquileres, así que ya estamos analizando el temario, independientemente de que hay una serie de temas, de proyectos, perdón, que cuando se termine de conformar las autoridades de nuestra comisión, vamos a encarar esa agenda de proyectos, pero sí poder empezar con los temas vinculados al DNU. Seguramente tendremos que coordinar con otras comisiones también, ¿no? Porque nos atraviesan, como te digo, a varias. Salió hace poquito un DNU que tiene que ver con las TICs, con el tema de la telefonía, del internet. Eso también va a ser un enorme golpe para los hogares. Así que, bueno, exactamente, hay muchísimo para trabajar, para encarar y para defender. Diputada, así que en esa tarea estamos. Diputado, usted forma parte, es vocal de la Comisión de Legislación del Trabajo, y por estas horas se conoció un texto de la Unión Cívica Radical para modificar aspectos de la legislación laboral. No sé si pudo ver algo de este aspecto y cuál cree que tiene que ser la discusión en este contexto de la legislación laboral. Mira, no lo he visto específicamente al proyecto, sí te puedo decir que en función de las declaraciones o de estos documentos que han publicado, ¿no? La CGT, por ejemplo, las centrales obreras, me parece que la comisión tiene la obligación, en principio, de escuchar a todos los sectores, ¿no? Y no pueden estar ajenos, o sea, más allá de los proyectos de los diferentes bloques, hay que hacer una convocatoria amplia y de discusión profunda y con el tiempo suficiente para poder hablar de aquellas cosas que pueden ser buenas para modificar en la legislación laboral, pero nosotros siempre con la misma perspectiva, ¿no? De no retroceder, sino que en todo caso ampliar derechos laborales y sobre todo en esto de mejorar las condiciones para que se genere empleo. Así que claramente vamos por esa línea y vamos a esperar la convocatoria de la comisión. Gracias, diputada, por este ratito aquí en Tercera Edición. Nos vemos en cualquier momento. Adiós, que tenga buen fin de semana. Un abrazo. Muchas gracias. La diputada que hablábamos justamente, Carolina Yurotrovic, hace un minuto, también es parte de la Comisión, como les decía, de Legislación del Trabajo, de Mujeres y Diversidad, la de Defensa del Consumidor y la Competencia, así como también la Comisión de Legislación General. Entiendo que le interesa en particular la Comisión de Energía, que todavía no se constituyó, pero ya en una cantidad importante de temas donde seguro va a tener que afrontar el debate de la ley bases, que se espera, Claudio, que como está en comisión, se debaten las 3 mismas comisiones, ¿no? Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales. ¿Pero qué va a pasar con el capítulo de legislación laboral? ¿Va a tener que pasar también por la Comisión de Legislación del Trabajo? Por lo que tengo entendido, no hay ganas de que eso suceda, más teniendo en cuenta los plazos que están barajando en este momento. Se pensó en algún momento de que por lógica podía pasar por sumar el giro a la Comisión de Legislación Laboral que preside Vanessa Siley de Unión por la Patria. Por la información que tengo va a ser el mismo esquema, legislación general, asuntos constitucionales y presupuesto y hacienda, con un camino que consideran allanado y en donde además falta lo que veníamos hablando, saber las precisiones de cómo se va a incluir el proyecto
proyecto presentado por el bloque de la Unión Cívica Radical para avanzar con una reforma laboral acotada, casi al mismo tiempo de lo que decíamos al comienzo del programa. Una semana que también tuvo definiciones de carácter político sindical. La CGT tuvo una reunión de 2 horas y media con el Gobierno Nacional. Obviamente fue una de las búsquedas de definiciones para ver si hay posibilidades de abrir una negociación al respecto. Al mismo tiempo hubo una reunión en la CGT, en la sede de Azopardo, con el bloque de Unión por la Patria en el Senado, y luego vino el anuncio del paro general del 9 de mayo. Ahí también un mensaje del ministro del Interior, Guillermo Francos, que dijo que espera que en este contexto van a trabajar para evitar de que se concrete el paro, es decir, que se abren interrogantes sobre una posible negociación. ¿Habrá una negociación de ese tipo en este contexto? Bueno, hay que ver, porque parte de estos gestos que estamos mencionando y de estos mensajes van a impactar directamente en la dinámica parlamentaria que arranca la semana que viene. Todo esto también cruzado por cómo cierra el oficialismo esta semana, con un bloque que finalmente afronta una fractura y que también busca, en vísperas de lo que se viene en el debate de la ley bases, también abrir un interbloque con las demás fuerzas. Así que hay que ver cómo respira ese llamado. Me gusta ese concepto, cómo respira la cosa y cómo va desarrollándose. Gracias, Claudio Mardones. Hasta la semana que viene. Por supuesto. Trata de descansar un poco el fin de semana, porque la semana que viene va a ser muy intensa. Vamos a tener mucho, lo intentaré. Acumula sueño, acumula dormida, porque la semana que viene va a ser importante. Todavía no está el cronograma de actividades. Tienen previsto martes y jueves actividad aquí en el Congreso. Nos despedimos hasta la semana próxima. Quédense aquí con Más Diputados TV, que hay más información del Congreso.